El norte del norte, un lugar frío, hostil y desamparado, donde cada latido es un milagro. Los infinitos lagos se congelan creando desiertos de hielo. Los bosques boreales, antes refugios para la vida silvestre, se cubren de blanco. Y la gélida tundra canadiense se alza como el lugar de descanso eterno de los débiles. Esta es la lucha más encarnizada que han enfrentado las especies salvajes contra el despiadado invierno. Ante tales condiciones desafiantes para cualquier forma de vida, los dictadores de la cadena alimenticia dejan de ser el mayor enemigo, y un blanco ecosistema bajo cero se convierte en el más feroz depredador. Frente a tal salvajismo, cada especie animal, en una muestra de irreverencia como nunca antes se había visto, y desafiando las probabilidades de supervivencia, se adapta a las desalmadas condiciones climáticas. Las focas, expertas en la supervivencia bajo cero, se congregan en centenares sobre el hielo para mantener el calor. El búho nival, un ave blanca como la nieve, se refugia en la espesa vegetación, donde no deja ver siquiera vestigios de su presencia. Y la liebre ártica, en su lucha contra las glaciales temperaturas, se cobija en su cálida madriguera. Toda la abundancia del verano es solo un recuerdo, y en un mundo congelado, hasta un pequeño puñado de hierbas es un tesoro. Los bisontes, colosales bestias, excavan la espesa nieve en búsqueda de las migajas del otoño. El zorro ártico, un astuto carroñero, atraviesa este pálido ecosistema con la esperanza de encontrar una de las víctimas de las bajas temperaturas. Y las jaurías de lobos, ignorando los azotes del invierno, salen de cacería. Su indiferencia a la crudeza del clima limita aún más las probabilidades para las demás criaturas salvajes de presenciar un nuevo renacer en primavera. Llegando a prolongarse por hasta 9 meses, el invierno canadiense es una de las más crueles atrocidades y, a la vez, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Después de una breve tregua representada en una fugaz primavera, un casi inexistente verano, y el otoño que es solo la paz antes de la tormenta, los imponentes biomas del macizo canadiense se tiñen de blanco, borrando todo a su paso y sumiendo a millones de criaturas salvajes en un infierno bajo hielo. Con temperaturas que pueden rozar los 50 grados centígrados bajo cero, la nieve se apodera de lo que fue un vivo ecosistema, tiñendo de blanco cada rincón. Al oeste, la imponente cordillera canadiense, con montañas que rozan el cielo y llena de glaciares perpetuos, presencia cómo su invierno eterno se irradia a lo largo y ancho de mesetas y valles. En las llanuras interiores, hogar de suelos fértiles e infinitos pastizales, los achaques invernales han barrido con toda esperanza de vida, dejando solo una escuálida pradera blanca, donde la escasez impera, mientras, en los grandes lagos, un lugar bendecido, con temperaturas, en comparación cálidas, el termómetro supera fácilmente el punto de congelación. Y, en los alrededores, los bosques en antaño llenos de vida han sido desprovistos de su verde capa, dejando un cementerio de troncos que se extiende hasta donde alcanza la vista. Ni siquiera el más mínimo rincón escapa de lo que pareciera un castigo del Creador, o quizás la oportunidad perfecta para mostrar el lado más puro e indomable de la naturaleza. Así como millones de aves migratorias, ante una premonición del implacable invierno que se está por avecinar, han huido a tierras más meridionales, donde el clima siquiera ofrece posibilidades de supervivencia, mucho antes de que la tundra ártica se transformara en un lugar hostil y estéril. Los caribús, formidables cornudos, se dan vuelta hacia el sur y deciden partir en una de las travesías más sorprendentes del mundo salvaje. Marchando con brío en dirección a tierras más australes, las manadas de estos ungulados que habitan en la tundra ártica no se quedan a presenciar toda la ferocidad con la que el invierno golpeará su hogar de verano, por lo que, al tan pronto percibir un minúsculo descenso de las temperaturas, partirán en un viaje de más de 400 kilómetros con destino a la frontera norte de los bosques boreales. Si bien
esta imponente taiga del tamaño de continentes enteros no escapará de las inclemencias invernales. La severidad de su castigo no está ni cerca de los azotes del frío en la septentrional tundra. Antes de partir, con las horas de luz solar cada día siendo más escasas y el forraje otoñal llegando a niveles críticos, estos mamíferos de casi 200 kilogramos se aglomeran en numerosas manadas de hasta miles de ejemplares, como una medida de supervivencia para su demandante travesía. Además de las largas distancias, por si fuera poco, el camino hacia su hábitat invernal está lleno de puntos de control vigilados por depredadores como lobos, osos pardos, linces y glotones, preparados para tomar su parte de tan extensos rebaños. Conocedores de las incontables amenazas y de la dimensión de su hazaña, los caribús se refugian en su gran número para lograr sobrevivir a este exigente, pero necesario viaje. Durante varias semanas, con un trote firme, sortearán cada obstáculo que se atraviese en su camino, ya sean infinitas estepas, valles rocosos o incluso convalecientes ríos que en tan solo unos días se cubrirán con una gruesa capa de hielo. Tras un viaje agotador en el que, inevitablemente, muchos se quedaron en el camino, ya sea víctimas del cansancio o del apetito de los voraces depredadores, los caribús arriban a su esperado destino. Casi al unísono, tan solo unos pocos días después de la entrada triunfal de los grandes rebaños a los bosques boreales, el invierno canadiense empieza a hacer de las suyas en este delicado bioma. Las inclementes tormentas de nieve caen día y noche sepultando todo a su paso, y feroces vientos castigan la taiga sin una pizca de clemencia. Sin embargo, mientras otras especies salvajes sienten como el frío les llega hasta los huesos, los caribús permanecen relativamente cálidos gracias a su, muy útil para estas fechas, abrigo natural. Con una muy gruesa y densa capa de pelaje, los ungulados son capaces de soportar estos embates con una asombrosa facilidad. Además, no por nada las manadas han elegido aventurarse a una muy larga migración hacia estos espesos bosques. Los miles, sino millones de árboles que colman este ecosistema crean una barrera natural que protege a estos cornudos de los fuertes vientos, así como de quedar enterrados bajo una gruesa capa de nieve. Mientras en su antiguo hogar en medio de la hostil tundra canadiense ya habrían perecido, estos bosques infinitos de abetos y pinos son todo un refugio para tan majestuosas criaturas. Después de días de intensas tormentas de nieve, en una muestra de piedad, las torrenciales precipitaciones toman una breve pausa, y los caribús ven el momento perfecto para buscar algo que comer. No obstante, en un mundo blanco cubierto por una gruesa capa de nieve, hasta el mínimo paso debe ser dado con precaución, pues un error puede terminar con uno de estos mamíferos enterrado. Para desplazarse con mayor facilidad, los caribús poseen unas muy grandes y anchas pezuñas que funcionan como raquetas de nieve, distribuyendo equitativamente el peso de estos colosos. Además de haber convertido lo que antes era un acogedor bosque en un hábitat hostil, cubierto de arenas movedizas en forma de nieve, el descenso en la temperatura propiciado por el invierno hace que el frío aire sea casi imposible de respirar. Este grave problema, los caribús lo resuelven con una gran nariz cubierta de pelo, que calienta el aire antes de llegar a sus pulmones. Su peluda nariz, además de permitirles respirar fácilmente, es una herramienta imprescindible para lograr encontrar alimento en este austero hábitat. Con la abundancia del verano convertida en solo un recuerdo, a los caribús les toca adaptarse a su nueva realidad y alimentarse con esos diminutos tesoros que les regala el creador en forma de frescos líquenes a varios centímetros bajo la nieve. No importa qué tan despiadada haya sido la nevada, con una buena nariz, estos hambrientos herbívoros son capaces de percibir hasta el mínimo musgo y hierba para darle cacería. Con ayuda de sus potentes patas, pueden excavar en la nieve en tan solo unos minutos, desenterrando lo que son exquisitos manjares en medio de la escasez que atraviesa el bosque. Tras encontrar unos cuantos líquenes y hierba seca, el desalmado invierno canadiense ha decidido que ya ha dado suficiente tregua y regresa con más fuerza, golpeando cada rincón de la taiga con intensas tormentas.
Para poder soportar este inmisericorde clima, los caribús acostumbran a aglomerarse en grandes manadas de hasta miles de ungulados. Amontonados uno al lado del otro, logran compartir todo el calor posible. De igual manera, estas grandes concentraciones de cornudos son una medida de supervivencia contra los hambrientos depredadores que circulan en el bosque. Un feroz puma o una salvaje manada de lobos se lo pensarán 2 veces antes de acosar a un rebaño tan numeroso, y preferirán siempre asediar a los ejemplares solitarios que, si no se convierten antes en víctimas del invierno, inevitablemente terminarán siendo cazados por los despiadados carnívoros. Mientras miles de caribús siguen llegando a los bosques boreales, conforme el invierno arrecia, sobre las copas de los árboles habita un sobreviviente invernal que prefiere llevar una vida solitaria y esquiva. Aunque probablemente sea difícil de ver, entre los blancos árboles cubiertos de nieve, el búho nival se posa frío, calmado y, sobre todo, hambriento. Con un plumaje blanco como la nieve y asombrosamente denso, esta muy bien camuflada ave está más que acostumbrada a las temperaturas bajo cero que rigen el invierno canadiense. Al tiempo que miles de especies de aves migran abismales distancias al sur para huir del frío, el búho nival mira al invierno de frente y se deja arropar por las calamidades de este gélido bioma. Con absolutamente todo su cuerpo tapizado de plumas, incluyendo patas y dedos, este búho está preparado para mantenerse cálido sin importar qué tanto descienda el termostato. Gracias a su avanzada capacidad de regular su temperatura, esta pequeña ave es capaz de vivir incluso en hábitats a 40 grados bajo cero sin siquiera inmutarse. Sin embargo, así como su elevado metabolismo le ayuda a mantenerse extraño al frío extremo del exterior, este también es responsable de un apetito voraz que necesita ser saciado con una alta cantidad de presas. Y esto es un muy grave problema cuando vives en medio de una casi inerte pradera congelada. Con su estómago gruñendo más que nunca, el búho nival no tiene más opción que salir de cacería en medio de las hostilidades que enfrenta su ecosistema. Puesto que salir a cazar durante la noche glacial donde las temperaturas bajan más que nunca sería una muerte segura, diferenciándose de otros búhos, esta hábil ave es activa principalmente de día. Aquí, apoyándose en su blanquecino pelaje, el búho nival tiene una excelente ventaja sobre sus presas, y es que es prácticamente invisible. Con los inclementes vientos azotando la pradera, ingentes cantidades de nieve cayendo, y un frío que llega hasta los huesos, probablemente la última de las preocupaciones de los roedores sea convertirse en parte de la dieta de este habilidoso cazador. Pero la naturaleza es cruel, y tan pronto un pequeño lemming o una ardilla se asoman a sus dominios, el búho nival no desaprovecha su oportunidad, y cayendo del cielo a toda velocidad, en tan solo un par de segundos, maniata a la que será su cena. Gracias a su muy sensible oído, este blanco carnívoro puede detectar hasta a la más silenciosa presa moviéndose bajo la espesa nieve. De igual manera, su vuelo sigiloso, al tener un cuerpo cubierto de suaves plumas, le permite acercarse a indefensas presas sin que siquiera lo vean venir. Dadas sus altas necesidades nutricionales, el búho nival no puede darse el lujo de mantenerse refugiado, ni siquiera cuando el invierno hace estragos en este de por sí castigado ecosistema. Con una cuota de hasta una docena de pequeños roedores al día, este hábil cazador invernal no puede fallar, y cada ratón, liebre o ardilla que ose poner una pata fuera de su madriguera debe pagar las consecuencias. Pese a sus envidiables habilidades de cacería, en esos días donde la austeridad ahorca, el búho nival, inevitablemente, deberá acostarse con el estómago vacío. Con todos los roedores acurrucados en sus refugios invernales y los ríos abundantes de peces convertidos en piedra, no hay alimento en kilómetros a la redonda. Tras aceptar que no será capaz de suplir todas sus demandas calóricas diarias para ahorrar energía, el búho nival acostumbra a permanecer hasta horas inmóvil, descansando plácidamente en una percha. Puesto que en las jornadas más gélidas del invierno canadiense no hay plumaje que valga, para evitar ser de esa larga lista de víctimas de las bajas temperaturas, el búho nival busca cobijo en rocas grandes, lomas o montículos bajos y pequeñas depresiones en el suelo.
Cada obstáculo, por más diminuto que sea, siempre que represente una barrera entre su pequeño cuerpo y los vientos glaciales, será bien aprovechado por este friolento búho. Además de percibir a un pequeño ratón saltando entre la nieve, una de las pocas cosas que podrían lograr que el búho nival saliera de su privilegiado refugio es oír que otro ejemplar de estas territoriales aves ha invadido su pequeño rincón en este, hasta ahora, pacífico ecosistema. Con toda la escasez que azota a su hábitat ya sumergido en el hielo, algo que de ninguna manera puede tolerar un búho nival es que uno de sus congéneres quiera apoderarse de los pocos recursos que hay en él. Por eso, tan pronto se da cuenta de la presencia de un forastero en sus dominios, esta ave no tardará en proponerse a sacarlo a patadas por donde llegó. Para esto, antes de iniciar con los combates cuerpo a cuerpo, el búho defensor hará una serie de posturas erizando su plumaje para parecer más grande, así como posicionar sus alas en forma de V, lo que deja ver su gran envergadura. Sumada a estas claras señales de advertencia, la mirada fija y las vocalizaciones en forma de silbidos y gritos graves son unas exhibiciones de fuerza que buscan intimidar al forastero. Aunque muchas veces estos rituales de intimidación logran su objetivo corriendo al invasor, no siempre tienen éxito, y en ocasiones, la violencia es la única alternativa para hacer respetarse en este hostil ecosistema. Cuando el búho invasor, impulsado por la necesidad, no cede en sus intenciones de expandir su territorio, quizás unos vuelos en picada a toda velocidad la hagan cambiar de opinión. Si bien, en estas arremetidas pocas veces las aves llegan siquiera a tocarse, suelen ser lo suficientemente intimidantes como para que el búho, con aires de conquistador, prefiera una ilesa retirada. Si, a pesar de toda la ferocidad demostrada, el ave no termina de convencerse de huir, probablemente un rápido y peligroso combate con afiladas garras y potentes golpes con las patas será el que decidirá la propiedad de este trozo de tierra congelada. Al tiempo que el búho nival enfrenta en carne propia la austeridad invernal, para la marmota canadiense, la escasez que padece el ecosistema no está ni cerca de ser uno de sus problemas. Por supuesto, siempre y cuando hayan hecho bien sus labores durante el otoño. Las marmotas son una de las pocas especies salvajes que practican una verdadera hibernación, sumiéndose en un sueño profundo cuando las bajas temperaturas golpean sin piedad. Por supuesto, para poder dejarse arropar sin preocupaciones por el abrigo de Morfeo durante todos los meses que dura el prolongado invierno canadiense, estos peludos mamíferos deben hacer debidamente sus preparativos. En otoño, cuando las bajas temperaturas no se han apoderado de su todavía acogedor hábitat, las marmotas se encuentran en plena fase de construcción de una muy compleja madriguera que las ayude a protegerse de las inclemencias del clima. Si bien estas cuentan ya con una madriguera para el resto del año, no suele ser la misma que utilizarán para el tan esperado invierno. Este mucho más acogedor refugio contará con todo lo necesario para sobrevivir a una de las estaciones más hostiles para la vida en todo el planeta. Por lo general, el sitio elegido está cerca de formaciones rocosas, árboles o quizás unos espesos matorrales, donde la entrada principal quede camuflada. Aquí, las marmotas empezarán a excavar como si no hubiera mañana, utilizando sus muy útiles garras. Si bien son unas prodigiosas excavadoras, el trabajo es bastante arduo, pues la madriguera debe estar más o menos a unos 2 metros bajo tierra para escapar de la línea de congelación. La madriguera a menudo se conforma de túneles de hasta 15 metros de longitud, con varias cámaras especialmente construidas para ciertos usos. La habitación principal es la cámara de hibernación, que es donde pasarán su largo sueño invernal. Para una mayor comodidad, estos hábiles sobrevivientes acostumbran a forrar el suelo con hierba seca y hojas, lo que les da un aislamiento térmico adicional. Además, para garantizar la integridad de su muy complejo refugio, las marmotas pueden compactar las paredes de los túneles dándoles golpes con sus cabezas, así como incluso utilizar raíces a modo de vigas. Todo esto para garantizar no quedar atrapadas ante un posible derrumbe. Ya con su madriguera tomando forma, estas experimentadas ingenieras ponen su atención en otro de los grandes problemas de la temporada invernal, el alimento. Dado que en cada año del invierno canadiense se debe esperar lo peor, las marmotas, por nada del mundo,
pueden planear salir en búsqueda de alimento cuando su hábitat se bate una cruenta lucha contra las bajas temperaturas. Sin más alternativa, estas tiernas supervivientes hacen lo que cualquiera haría y se disponen a comer todo lo que esté a su alcance. Hierbas, hojas, brotes, bayas, moras y cualquier tipo de vegetación que se les cruce por el frente se convierte automáticamente en parte de la dieta de estas insaciables herbívoras que, más por gula, devoran todo a su paso como una estrategia de supervivencia. Con esta alimentación excesiva, pueden hasta llegar a duplicar su peso, ganando una muy conveniente reserva de grasa crucial para cuando la escasez invernal toque a la puerta. Puesto que, para suplir sus necesidades alimentarias, así como contribuir a su reserva de grasa para el invierno, estos pequeños mamíferos deben consumir más de medio kilogramo de alimento al día. En ocasiones, la disponibilidad de frutas, hierbas y brotes se queda corta y, sin más opción, en un giro radical en su alimentación, las marmotas optan por volverse momentáneamente omnívoras, llegando a degustar insectos, huevos y hasta carroña. Si bien estas fuentes de alimento están lejos de ser sus preferidas, tienen un aporte nutricional muy alto que las puede ayudar a ganar peso con mayor rapidez. Y, con el invierno a la vuelta de la esquina, las marmotas hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir. Ya con su peso aumentado hasta en un 100% y a lo lejos, el cielo anunciando el inicio de las hostilidades invernales, la marmota, tras echar un último vistazo al moribundo paisaje otoñal, se esconde en su cálido refugio. Para mantener las bajas temperaturas fuera y un confortable ambiente en el interior, antes de acurrucarse en la cámara de hibernación, sellará la entrada principal. Después de esto no volverá a ver el exterior hasta la muy esperada llegada de la primavera. Ya en la comodidad de su madriguera, se acurrucará plácidamente, entrando en un profundo sueño. En este letargo, su metabolismo se reduce al máximo, reduciendo su frecuencia cardíaca de 100 a tan solo 5 latidos por minuto. Su temperatura baja de unos agradables 37 grados a menos de 3 y apenas respira cada 6 minutos. Aunque pareciera que la durmiente marmota no se despertará hasta que salga el sol nuevamente después de los más crudos meses de invierno, lo cierto es que, aproximadamente cada 2 a 4 semanas, su metabolismo se reactiva por unas pocas horas, lo que les da la oportunidad de reajustar su temperatura y cambiar de posición en su muy larga siesta. En uno de los contrastes más marcados del mundo salvaje, mientras especies como los grandes caribús y el blanco búho nival resisten con ferocidad las embestidas del invierno en primera persona, la diligente marmota, gracias a su exhaustiva preparación, puede descansar a gusto, esperando un nuevo amanecer, donde todo este ecosistema invernal sea cosa del pasado y ante sus ojos se alce una cálida y abundante primavera. Por los momentos, todavía faltan muchos meses para ese tan ansiado momento de emerger de la madriguera. Con la marmota refugiada en su confortable madriguera, uno de sus más acérrimos rivales en este exigente reino bajo cero se enfrenta a las intensas condiciones climáticas. Al no correr con la misma fortuna de la marmota de poder sumergirse en un sueño profundo y escapar de las hostilidades del invierno, el zorro ártico debe arreglárselas por él mismo para evitar sucumbir ante este para nada alentador panorama. Por suerte, el Creador, en toda su sabiduría, ha dotado a este pequeño mamífero de todas las habilidades necesarias para atravesar las adversidades de la estación. Con uno de los pelajes más densos entre todos los mamíferos, el zorro ártico es capaz de mantener su diminuto cuerpo a más de 30 grados de diferencia del exterior. Contra viento, nieve y hielo, este superviviente por excelencia logra hacer un espacio en medio del gélido ecosistema. Las orejas pequeñas, hocico corto y patas cubiertas de pelaje son otras de las adaptaciones de este can a la vida bajo cero que le regala la nada hospitalaria Canadá. Así también, aunque no sea para hibernar, este salvaje cánido durante otoño se encarga de acumular una gruesa capa de grasa que lo ayuda a superar la escasez del invierno y complementa su cálido pelaje. Aunque no es un excavador tan prodigioso como la astuta marmota, el zorro ártico también sabe que parte de su supervivencia en este mundo congelado está en hallar un buen refugio. Para eso,
puede cavar por él mismo un rudimentario túnel o hasta beneficiarse del trabajo duro de otra especie, volviéndose un ocupante de una guarida ajena. A menudo, osos polares dejan olvidados grandes agujeros que pueden ser bien aprovechados por el zorro ártico para resguardarse cuando el clima se torna más frío y hostil que de costumbre. En esas noches donde las nevadas no dan tregua, el pequeño zorro se acurruca en cualquier pequeño agujero, volviéndose una bola para conservar todo el calor posible. Pese a que puede llegar a aprovecharse de sus más modestas reservas de grasa acumuladas tras el mucho más dadivoso otoño, el zorro inevitablemente deberá emprender en unas muy exigentes cacerías sobre hielo. Dado que su diminuto tamaño ni siquiera lo hacen considerar colosales presas como los abundantes caribús, este empedernido carnívoro, al igual que el búho nival, lleva una dieta principalmente basada en los muy nutritivos lemmings. Por supuesto, en un ecosistema donde todo se torna blanco en varios kilómetros y un asfixiante silencio se apodera de bosques, praderas y montañas, tener un refinado sentido de la audición es crucial para detectar a cualquier roedor que se desplace bajo la nieve. Gracias a su también blanquecino pelaje, el zorro ártico se esconde a la perfección, a la espera de que uno de estos aperitivos altos en proteína cometa el más mínimo error. A veces, tan solo un diminuto chillido puede ser la señal que el mamífero estaba esperando para lanzarse al ataque y, utilizando sus afiladas garras, cazar a una presa que, aunque poco sustanciosa, podría llegar a salvarle la vida. Por supuesto, en un bioma cubierto por nieve resbaladiza, donde la visión es limitada y todo es blanco a su alrededor, hasta un hábil cazador como el zorro ártico puede fallar. Tras numerosos intentos de darle cacería a un roedor, el can debe saber cuándo desistir, pues exponerse durante tiempos prolongados a la intemperie, agotando sus últimas reservas de energía, puede ser lo último que haga. Asimismo, lograr capturar a una presa no siempre significa que este pequeño depredador podrá calmar los ruidos en su estómago. Muy a menudo, después de darle cacería a un jugoso lemming o un diminuto ratón, el zorro se vuelve víctima de la necesidad de otros carnívoros, y lobos, águilas reales, búhos nivales y hasta otros zorros no dudarán en arrancarle la presa de sus garras. Lo que en verano era tan solo un pequeño roedor de las decenas que podían cazar al día, en invierno se vuelve todo un privilegio. Después de una jornada de cacería muy poco exitosa, aceptando su derrota, el zorro ártico decide refugiarse nuevamente de los achaques del invierno. Sin embargo, en su camino a su improvisada madriguera percibe algo que podría ser su salvación. Empleando su adiestrado olfato, el inconfundible olor a carne fresca llega hasta su nariz y, sin dudarlo, decide dirigirse hacia lo que parece todo un festín en medio de este austero hábitat. Al llegar, sus sospechas se confirman, pues se trata del cadáver de un imponente caribú que ha sucumbido ante las insoportables condiciones climáticas, y sin tiempo que perder, el zorro devora todo lo que puede antes de que otros depredadores se enteren de tan codiciado banquete. Aquí el zorro ártico no se limitará solo a comer hasta atiborrarse, sino que, en una muestra de ingenio, desgarrará un trozo del animal y se lo llevará hasta algún escondite donde pueda almacenarlo para más tarde. Por lo general, una pequeña grieta entre las rocas es el sitio ideal que le servirá como despensa. Contrastando con la, por lo general herbívora, marmota, cuando el zorro ártico no consigue de ninguna manera llevar un trozo de carne a su boca, ya sea en forma de una fresca presa o la nada despreciable carroña, el can demostrará por qué es todo un omnívoro. En una muestra pura de supervivencia extrema, este carnívoro estricto no dudará en devorar líquenes, musgos o bayas cuando su otra alternativa sea perecer ante el hambre. Sin embargo, siempre antes de optar por una medida tan radical, intentará agotar todas sus opciones carnívoras. Una de esas estrategias para lograr conseguir los restos de una presa, precisamente, es seguir a uno de los depredadores más formidables de toda la Blanca Canadá. Mientras la mayoría de las especies salvajes luchan por la supervivencia contra la escasez de recursos, el oso polar atraviesa la que para él es una de las mejores temporadas del año. Para esta colosal bestia de más de 700 kilogramos,
La llegada de las bajas temperaturas son el inicio de su reino congelado, un lugar donde los campos de hielo se extienden hasta donde alcanza la vista y puede convertirse en un voraz asesino. Al tiempo que otros mamíferos deben pasar hasta meses preparándose para sobrevivir a estas demandantes condiciones, el oso polar ni siquiera se perturba con el descenso del termostato hasta por debajo de los 30 grados bajo cero. Gracias a su denso pelaje, así como a una gruesa capa de grasa de hasta 10 centímetros, este amo de las nieves se mantiene tan cálido como en verano, incluso con el gélido viento golpeando con toda su fuerza su castigado hábitat. Si bien el oso polar tiene un aspecto como la nieve que lo camufla a la perfección en su pálido entorno, lo cierto es que su piel es negra, algo que le aporta muchos beneficios al momento de absorber radiación ultravioleta, y con esto, calor. En una muestra de sus colosales adaptaciones a las hostilidades invernales, mientras que los caribús huyen despavoridos hacia el sur escapando de las temperaturas más despiadadas, el solitario oso polar, en su persecución del hielo marino, se dirige al gélido norte, en búsqueda de sus presas favoritas, las focas. Con hasta cientos de kilómetros de un blanco desierto alzándose en el horizonte, este mamífero es capaz de atravesar uno de los ecosistemas más hostiles del planeta para llegar hacia su anhelado destino. Ni siquiera las frías aguas que rozan el punto de congelación son un obstáculo digno de frenar su largo viaje, pues, además de ignorar las inclemencias del invierno, es un más que habilidoso nadador. Tras varios días surcando las gélidas aguas, así como caminando a paso firme sobre el resbaladizo hielo, esta bestia blanca ha llegado a su anhelado destino. La señal que marca la línea de meta es el respiradero de una foca que probablemente se encuentre cazando peces o krill. Al hallar su lugar de emboscada, el oso polar espera pacientemente el momento de atacar. Durante estas para nada breves cacerías, el depredador puede aguardar hasta 3 días para que aparezca su presa. Dado que en cualquier momento una exhausta foca emergerá para respirar a través del agujero en el hielo, el oso es optimista con su estrategia. Después de una larga espera, el momento ocurre, y la foca sale de las aguas sin saber que se dirige a una muerte segura. Con tan solo un golpe con su potente garra directo a la cabeza, esta enorme bestia logra desvivir a una sorprendida foca, y de un tirón la saca de las gélidas aguas para disfrutar de su festín. Pese a que esta estrategia de ataque puede tomarle incluso varios días hasta llegar a siquiera toparse con una presa, el colosal tamaño de las focas asegura que el botín será más que apetecible. Si bien esta estrategia de cacería es una de las que más suelen emplear, no siempre se limitarán a ella, ya que, después de varios días acechando en los respiraderos, en ocasiones la tan esperada foca nunca aparece. Cuando esto sucede, el oso polar se pone un poco más creativo y va directo hacia donde se encuentran lo que para él son solo unas enormes presas. Con las madres focas criando a sus pequeños en refugios bajo la nieve, algunos osos optan por aplastar estos escondites, forzando a que salgan, lo que inevitablemente las conducirá a una muerte segura. Por si no se topan con estas madrigueras de hielo, los osos también pueden zambullirse directamente en las aguas y sumergirse en largas persecuciones que le pueden terminar costando cantidades invaluables de energía. Aunque con tan solo una gran foca puede asegurar su supervivencia durante varios días, en ocasiones, incluso este voraz depredador no tiene éxito en la cacería y debe adaptarse a sobrevivir quemando sus reservas de grasa. Al pasar hambre por tiempos prolongados, el oso polar llega a perder hasta 1 kilogramo de grasa al día, lo que poco a poco puede significar una reducción considerable de su peso, así como de su envidiable cobertura contra el frío. Por supuesto, al habitar en zonas más al norte cerca del Ártico canadiense, las tormentas de nieve no son especialmente agradables, y con un oso presa de la austeridad y vientos que superan los 100 km/h, no tiene más opción que refugiarse. Para esto,
Cavar un gran hoyo en la nieve y enterrarse es algo que nunca falla. Transcurrida esta muestra de devastación invernal, el oso polar ve cómo su fortuna cambia, al toparse con un zorro ártico que, contrario a él, sí ha tenido suerte en la cacería. Aquí, el mucho más robusto oso ejercerá toda su superioridad física para adueñarse de lo que, según él, le pertenece. Mientras para los osos machos el invierno es el momento del año en el que pueden aventurarse a estos imponentes viajes de cacería en zonas cercanas al hielo marino, a las osas, la estación invernal les trae un futuro muy diferente. Preñadas desde la primavera pasada, con la llegada de las bajas temperaturas, estas se ven forzadas a cobijarse en refugios bajo la nieve, hasta a 3 metros de profundidad. Aquí la osa entrará en un letargo que la mantendrá a salvo de las inclemencias de la intemperie, y por supuesto perderá imponentes cantidades de grasa, todo para poder mantener a los pequeños oseznos en su vientre con vida. Sin tiempo para esperar a la llegada de la primavera, la osa trae al mundo a 2 pequeños cachorros de tan solo 500 gramos que requerirán de sus cuidados, y claro está, de su nutritiva lactancia. Tener que amamantar a estos tiernos oseznos consumirá casi hasta la última gota de energía de esta madre ejemplar, quien tan pronto la primavera se asome en el horizonte, saldrá a devorar todo lo que se atraviese en su camino. Esto, sin dejar de lado sus responsabilidades maternales. Con la osa polar en el extremo norte esperando pacientemente a que el dominio de estas álgidas temperaturas llegue a su fin. Más al sur, donde los frondosos bosques boreales colisionan con la árida tundra, se alza uno de los más sorprendentes sobrevivientes invernales de toda la salvaje Canadá. Si bien lejos del descomunal tamaño del caribú o de la ferocidad mostrada por el oso polar en lo que respecta a la lucha por la supervivencia bajo cero, la liebre ártica se encuentra entre las especies más impresionantes de este mundo sumido en el hielo. Con unas patas anchas y peludas que actúan como raquetas de nieve, un pelaje blanco y frondoso, y unas orejas y extremidades cortas que limitan la pérdida de calor, cada centímetro del cuerpo de esta pequeña mamífera está adaptado para la supervivencia invernal. Aunque al pensar en la liebre ártica automáticamente se venga a la mente su blanco pelaje como la nieve, lo cierto es que esta conveniente coloración en su manto es producto de una adaptación a la temporada, pues, tan solo un par de semanas atrás, este lagomorfo ostentaba una fina cobertura marrón grisácea. Es con el inicio de las gélidas temperaturas que, como medida de supervivencia, ha emprendido esta más que favorable muda. Además de hacerla casi invisible a sus muchos depredadores en este ecosistema, su pelaje es crucial para mantenerla cálida, aún en los días más gélidos de su pequeño hogar en los límites de los bosques boreales. Así también, aunque quizás no lo parezca por su diminuto tamaño, la liebre ártica posee una muy gruesa capa de grasa que llega a representar hasta 1/5 parte de su peso corporal, algo que la ayuda tanto a conservar todo su calor, así como durante esos días en los que el alimento falta sobre la mesa. Como tal, parece ser una norma para las especies invernales canadienses. La liebre ártica sabe bien que durante esos días que las temperaturas apremian, un buen refugio es crucial para no morir congelado. No obstante, diferenciándose de la laboriosa marmota que pasa semanas construyendo su madriguera, la liebre se conforma con un pequeño agujero bajo la nieve que la proteja de las ventiscas. Aunque este rudimentario hoyo pueda no ser muy cómodo, es todo un privilegiado lugar al ser comparado con tener que pasar esas gélidas noches a la intemperie. Sin importar qué tan acogedor resulte su humilde refugio, la liebre no se puede dar el lujo de quedarse en este para siempre, pues tarde o temprano el hambre termina apremiando, y este pequeño mamífero tiene el desafío de hallar alimento en, para esta estación, uno de los lugares más infértiles de la Tierra. Si bien durante la todavía lejana primavera, este herbívoro disfruta de devorar innumerables hierbas, hojas, flores y plantas, en un giro de 180 grados en la disponibilidad de recursos, esta pequeña superviviente se debe adaptar a alimentarse de, literalmente, todo lo que sea comestible que se tope en su camino. O, mejor dicho, debajo de su camino.
Olfateando cada rincón de los alrededores de su madriguera como si de un sabueso se tratara, la hábil liebre logra percibir bajo la nieve ricos musgos, cortezas de sauce y abedul o algunas nutritivas hierbas árticas. Al tan pronto ubicarlas, con ayuda de sus patas delanteras, excava en la profunda nieve hasta llegar a esos suculentos aperitivos que pueden salvarle la vida, o al menos librarla de una agobiante hambruna. Además de su muy sensible nariz, esta cazadora de cualquier residuo de materia vegetal se apoya en una estupenda memoria para recordar el lugar donde se encontraban arbustos, plantas y líquenes antes de la llegada del invierno. Así, conociendo cada centímetro de las cercanías de su madriguera, puede excavar con total confianza, sabiendo que hallará alimento. Pese a estar muy feliz de encontrar cualquier cosa parecida a comida debajo de la espesa nieve, la liebre ártica no puede quedarse mucho tiempo a disfrutar de su festín. Al tiempo que ella salió de su refugio en búsqueda de alimento, búhos, zorros árticos y lobos también han decidido abandonar sus escondites con la intención de escapar del hambre. Y una liebre ártica es una presa que ninguno querrá dejar ir. Sin embargo, aún en medio del desafiante invierno y tras días de inanición, esta pequeña mamífera no piensa ser una presa fácil y, si alguno de sus depredadores quiere un trozo de ella, primero deberá alcanzarla. Gracias a sus anchas patas y un cuerpo esbelto, la liebre ártica es capaz de correr a más de 60 kilómetros por hora, incluso sobre la resbaladiza nieve. Su gran agilidad, sumada a unos agudos sentidos de la vista y el oído, hacen que cazarla sea una proeza que muchos depredadores ni siquiera están dispuestos a intentar. Estas constantes huidas, sumadas a las desafiantes condiciones climáticas, muchas veces impiden que la liebre pueda permanecer mucho tiempo en el exterior buscando alimento, por lo que las noches con ruidos en su estómago son más que frecuentes. Durante el austero invierno, como una muestra de su deseo por sobrevivir, esta herbívora hace lo que tiene que hacer para no perecer, y al tener un sistema digestivo que no absorbe todos los nutrientes de su dieta, decide consumir sus propias heces para sacarle el mayor partido a cada bocado. Aunque esta pueda ser una práctica poco ortodoxa, cuando la vida está en juego, la liebre ártica, sin lugar a dudas, se codea de tú a tú con los más majestuosos supervivientes de este mundo blanco bajo el dominio del invierno. Dejando de lado las envidiables destrezas de la liebre ártica como superviviente, no siempre ésta llega a ver un nuevo amanecer en primavera. La naturaleza es despiadada y muchas veces, después de haber sobrevivido durante meses a punta de ingenio y sacrificios, faltando tan solo unos días para el fin del invierno, un feroz coyote aparece en el camino de la ahora degollada liebre y, de tan solo una mordida, pone fin a su supervivencia extrema. Este es un final algo triste para la pequeña liebre, pero el inicio de una buena comida para el hambriento cánido, quien llevaba varios días sin conocer el jugoso sabor de la carne fresca. Con un peso de más de 80 kilogramos y una potente mordida, el coyote es una de las pesadillas vivientes que, ignorando las inclementes condiciones del ecosistema, acechan a innumerables presas. Por supuesto, a pesar de haberle dado cacería a la desafortunada liebre, este fue un hecho aislado y no un reflejo de lo que hasta ahora ha sido la temporada invernal del can, ya que al igual que herbívoros y otros cazadores, este perro salvaje ha visto cómo toda la abundancia del otoño se ha esfumado, sumiéndolo en un hambre casi perpetua. No obstante, no hay tiempo para lamentos y el coyote ha declarado una guerra total a cualquier pequeño mamífero que esté cerca de su castigado hábitat. Gracias a su muy agudo oído, incluso cualquier indefenso roedor que se encuentre hasta 1 metro debajo de la nieve es una presa que no dejará que se le escape. A tan solo segundos de percibir una pequeña presa debajo de una gruesa capa congelada, el coyote, utilizando sus potentes patas, no tarda en llegar al escondite de los que, ahora, se convertirán en su comida. Dada su extrema ferocidad, a diferencia del mucho más pequeño zorro ártico,
El coyote no debe temer que alguien trate de quitarle su cacería, o al menos no si no quieren llevarse unas buenas mordidas, además de ser un eficiente cazador invernal cuando, después de meses de invierno, las presas simplemente no llegan. En un reflejo de su ingenio, este cánido sigue de cerca los movimientos de fieles carnívoros como lobos y cuervos, con el fin de que lo guíen hasta lugares con jugosa carroña. Si bien siempre preferirá el sabor de una fresca presa, con las condiciones actuales en su hábitat no se puede ser muy selectivo con la comida, y hasta el mínimo trozo de carne es un gusto que muy pocos se pueden dar. Además de rebajarse a convertirse en carroñero, otra de las medidas de supervivencia de este feroz perro salvaje pasa por romper con su tradicional vida solitaria y esquiva y unirse en grupos numerosos. Claro está, lejos de tener el desinteresado fin de socializar, estas manadas temporales tienen el único objetivo de garantizar la supervivencia de cada miembro, siendo capaces de cazar presas de mayor tamaño, como venados de cola blanca, caribús o incluso alces. Cuando ni siquiera seguir a las hambrientas jaurías de lobos o unirse a otros congéneres lo llevan hacia una buena comida, el coyote, dejando todo tipo de pretensiones de lado, utiliza su potente mandíbula desgarradora de carne para devorar todo tipo de bayas y frutos que se encuentre en lo profundo de los bosques boreales. Por supuesto, el hecho de no tener que temer a innumerables depredadores no significa que este cánido puede transitar libremente a través del bosque congelado. Las inclemencias del invierno no respetan ni siquiera los estratos más altos de la cadena alimenticia y azota tanto a presas como a depredadores por igual. Como medida de contingencia, tan pronto las gélidas temperaturas hacen de las suyas, el coyote desarrolla una densa capa de pelaje invernal que lo aísla del frío extremo. De igual manera, sus patas se cubren de abundante pelaje, lo que le permite tanto conservar mejor su calor corporal como caminar sin problemas sobre la nieve. Además de hallar nutritivas colonias de roedores excavando en la profunda nieve, cuando el invierno arrecia, el coyote también encuentra refugio empleando sus muy útiles patas para excavar. Si bien acostumbra a ocupar madrigueras abandonadas por zorros o tejones, dadas las diferencias de tamaño, este can suele hacer una que otra reforma como darle unos 3 metros más de profundidad. Esto hace que el refugio sea mucho más cálido, llegando a brindar unos casi agradables -5 grados centígrados, mientras el exterior se encuentra a unos tortuosos 40 bajo cero. Así como el coyote disfruta de un cálido refugio en medio de una tormenta de nieve que arrolla todo a su paso. A unos miles de kilómetros al sur, en un pequeño afluente de los Grandes Lagos, entre arroyos congelados, los ingenieros de la naturaleza disfrutan de todos los beneficios de su arduo trabajo durante el otoño. Sin importar de qué especie salvaje se trate, nunca su refugio invernal estará siquiera cerca de la muy compleja madriguera de estos prodigios de la construcción. Para los castores, solo es posible sobrevivir al cruento invierno canadiense cuando se tiene una buena madriguera. Y estos pequeños mamíferos sí que se toman esta tarea muy en serio. Todo empieza antes de que las bajas temperaturas hagan sus estragos. Aquí, los castores, como expertos constructores, se encargan de hacer unas reformas a su envidiable castorera. Este impresionante refugio dispuesto estratégicamente en medio de un arroyo es toda una obra de la ingeniería salvaje. Construida con ramas, piedras y barro, esta imponente guarida tiene paredes de hasta más de 1 metro de grosor, lo que aísla incluso a las más bajas temperaturas. Para mantener todo el calor dentro posible, así como a los depredadores lejos, la única entrada a la madriguera es a través de túneles submarinos, todos debajo de lo que será la línea de congelación del agua. Si bien desde afuera puede lucir imponente, lo mejor de este refugio está dentro. Y es que en su interior, esta cuenta con una espaciosa cámara elevada a más de 20 centímetros del agua, previniendo posibles inundaciones. Asimismo, está forrada con trozos de corteza y hierba seca, lo que la hace más cálida y confortable. Gracias a sus robustos dientes, así como a la abundancia de grandes árboles que hay en los alrededores de su hábitat, los castores no tienen el menor problema para conseguir todos los materiales que requieren. Con tan eficiente sierra como dientes, pueden talar hasta muy gruesos árboles en tan solo unos minutos y llevarlos hasta sus lugares de obras.
puesto que acostumbran a reutilizar su madriguera incluso por hasta varias generaciones después del trabajo duro que han realizado sus antepasados. Para el siguiente invierno solo son necesarias unas pocas remodelaciones y algo de mantenimiento a la estructura. Con la tarea de un buen refugio adelantada, estos ingeniosos supervivientes ponen toda su atención en otro de los grandes problemas que traen los días blancos del invierno canadiense: la comida. Dado que los alrededores de su madriguera se cubrirán con una gruesa capa de hielo, para estos herbívoros no es siquiera una opción salir a buscar comida durante los gélidos días que se aproximan, por lo que, sin más alternativa, trabajan eficientemente recolectando hasta la última rama de álamo, sauce, abedul o arce. Cada pequeño palo, por más diminuto que sea, es llevado cerca de su madriguera y acumulado bajo el agua, donde van dándole forma a su despensa invernal. Tener su almacén de alimento en las cercanías del refugio hace que se mantenga siempre a su alcance, incluso cuando sobre el río se forme una gruesa capa de hielo. Además de una buena castorera y cantidades ingentes de comida, estos mamíferos preparan sus cuerpos para la inclemente estación que se apoderará de su hogar por una larga temporada. Para esto, al tiempo que transportan cada pequeña rama de alimento hacia su reserva, de vez en cuando no se resisten y devoran unos cuantos aperitivos. Contrastando con las marmotas, que llegan a aumentar significativamente su peso, los castores se enfocan únicamente en acumular una reserva estratégica de grasa que les dé una dosis adicional de calor para esos días bajo cero. Toda esta grasa se reflejará principalmente en su gran cola, que será un depósito importante de energía. Sumado a esta cálida extremidad, ninguna especie salvaje puede sobrevivir al crudo invierno canadiense sin un buen abrigo natural. Para esto, los castores cuentan con un muy denso pelaje de 2 capas que los ayuda a mantenerse calientes. Además de su grosor, estos peludos herbívoros poseen glándulas sebáceas en la base de su cola, que liberan una sustancia aceitosa llamada castorio. Cuando se acicalan, la misma es esparcida por todo su cuerpo, haciendo que su pelaje se vuelva impermeable, algo que será de mucha ayuda cuando tengan que sumergirse a las gélidas aguas hasta su almacén de alimento. Aunque pareciera que, con una buena reserva de grasa y un envidiable refugio, están más que preparados para iniciar una profunda hibernación, lo cierto es que estos mamíferos no hibernan, pues se mantienen activos durante toda esta demandante estación, por supuesto, siempre en el interior de su acogedora castorera o debajo del agua. Ya con el otoño pereciendo y dándole paso al cruel invierno, los castores se sumergen en las aguas y nadan hacia su guarida. Con sus buenas labores, solo les queda adaptarse a su nueva realidad de confinamiento. Pese a no hibernar, sin mucho que hacer dentro de su refugio, suelen disminuir al máximo sus actividades, así como su tasa metabólica para aprovechar al máximo cada reserva de energía. Conforme las temperaturas bajan, en los afluentes que rodean a su madriguera se forma una gruesa capa de hielo que aísla a estos mamíferos del exterior. De igual manera, la humedad depositada en las paredes del refugio se transforma en una fina capa de hielo que se convierte en una barrera adicional contra el frío. Mientras todas las demás especies salvajes enfrentan las penurias del invierno, estos ingeniosos sobrevivientes pueden atravesar esta demandante estación con relativos lujos. De hecho, gracias al diligente trabajo de los adultos de la manada, los ejemplares más jóvenes incluso llegan a aumentar significativamente su peso durante la que, para otros, es una estación de hambruna extrema. Al tiempo que los pequeños castores reposan en la seguridad de su cálida madriguera, en medio de una llanura congelada, los bisontes miran el lado más hostil del invierno directo a la cara y se dejan arropar por su gélido manto. Estos imponentes ungulados demuestran que no siempre es necesario tener una cálida madriguera para sobrevivir a las temperaturas glaciales. Por supuesto, dado su colosal tamaño de más de 1 tonelada, no existe una madriguera que siquiera pudiese albergar a estas enormes bestias. Al igual que los castores, los bisontes se preparan para la llegada del frío extremo desarrollando un muy denso y lanudo pelaje que funja como abrigo natural. Esta frondosa capa de pelo marrón funciona como un muy eficiente aislante,
manteniendo el frío en el exterior y el cuerpo de los mamíferos a una agradable temperatura. En zonas como la espalda, el aislamiento térmico puede ser tal que se acumula una gran cantidad de nieve sin que se derrita. Gracias a este envidiable abrigo, los bisontes pueden incluso dormir a plena intemperie, donde las temperaturas alcanzan, en un día normal, los 40 grados bajo cero y despertar para contarlo. En el descomunal cuerpo de los bisontes destaca su copiosa joroba, que, además de albergar importantes músculos para sostener su gran cabeza, también almacena infinitas cantidades de grasa que lo ayudan a mantenerse caliente, sin importar que tanto apriete el clima. Puesto que uno de los mayores riesgos para los grandes ungulados como alces, caribús o bisontes es quedar atrapados en una espesa capa de nieve, el Creador, en una muestra de su inteligencia, dotó a estos gigantes con unas robustas patas y pezuñas grandes. Estas les permiten desplazarse a través de cualquier terreno sin el riesgo de sumergirse en lo que podrían parecer blancas arenas movedizas. Por lo general, como una estrategia de supervivencia, las manadas de bisontes suelen caminar en largas filas conocidas como trenes de nieve, en las que el líder del grupo va al frente, abriendo paso al resto de los ungulados y creando un sendero relativamente sencillo de atravesar. Además de permitirles caminar con una asombrosa destreza sobre la nieve, sus anchas pezuñas cumplen una excelente función a la hora de desenterrar alimento. Al estos cornudos no tener la misma fortuna de los castores de poder almacenar comida para el invierno, sin más alternativa, y retando a las bajas temperaturas de frente, acostumbran a dar largos paseos incluso en medio de inclementes tormentas, buscando cualquier cosa que puedan llevarse a la boca. Dado su abismal tamaño, tan solo un ejemplar requiere nada más y nada menos que unos 27 kilogramos de forraje al día. Con tan exigente cuota por delante, apoyándose en su muy sensible olfato, los bisontes logran encontrar verdaderos manjares enterrados bajo la nieve en forma de pastos, juncos, líquenes o hierbas secas. Además de sus potentes patas, también acostumbran a emplear su gran cabeza para desenterrar estas, un tanto nutritivas, fuentes de alimento. Si bien no tienen problemas con excavar, cuando los feroces vientos azotan con fuerza su congelado hábitat, estos herbívoros saben perfectamente a dónde dirigirse para disfrutar de esas zonas de la llanura en las que la nieve ha sido desplazada por las ventiscas, lo que les ahorra tener que gastar energía desenterrando el alimento. Así como el coyote en ocasiones persigue a las manadas de lobos en búsqueda de algunas sobras, cuando la comida escasea, los hábiles bisontes pueden seguir las huellas dejadas por alces o caribús con la esperanza de, al final del rastro, encontrar unas frescas fuentes de alimento. Aunque no suelen siquiera perturbarse por las desafiantes condiciones del clima cuando el invierno libera toda su ferocidad contra su hábitat, en una medida extrema de supervivencia, los bisontes pueden optar por refugiarse momentáneamente en la seguridad del grupo. Agrupándose en varias decenas de ejemplares, estos comparten el calor y se exponen lo menos posible a las fuertes ventiscas y prolongadas nevadas que destruyen todo a su paso. En estos grupos, acostumbran a acostarse orientando sus peludas espaldas al viento. A pesar de no ser migratorios, cuando el invierno se ensaña con su hábitat, estos colosos no tendrán la menor objeción en recorrer grandes distancias en plenas nevadas con miras a encontrar mejores condiciones de vida. El destino serán siempre áreas con una capa de nieve más delgada que les permita hurgar con mayor facilidad en el suelo y desenterrar el tan codiciado alimento. Con la escasez golpeando a las manadas de bisontes, toda esa camaradería mostrada a lo largo del invierno, poco a poco, empieza a ceder, y cada vez son más los machos que se deciden a cuestionar las decisiones del toro dominante. Lo que comienza solo como golpes de pezuña en el suelo y fuertes sacudidas de cabeza, muy rápido puede progresar a feroces embestidas con sus afilados cuernos y potentes empujones que llegan a derribar a su adversario. Cuando estos levantamientos se producen, el macho dominante no escatimará en usar su superioridad física para recordarle a sus subordinados la jerarquía social. Aunque estas luchas en ocasiones pueden prolongarse, a menudo la prudencia impera y los bisontes saben que batirse en un exhaustivo duelo en medio de las heladas les puede costar la vida.
Además de intentar cambiar la jerarquía del grupo, otra de las razones por las que uno de estos ungulados puede tornarse agresivo contra un congénere es un conflicto por la propiedad de un parche de vegetación. Tras meses de invierno, con toneladas de nieve cubriendo su ahora totalmente blanco ecosistema, esas zonas donde siquiera se logra ver todavía unos vestigios del suelo son un total privilegio, y con decenas de bocas que alimentar en la manada, los empujones y las embestidas pueden decidir quién se queda con este codiciado lugar. Aunque el colosal tamaño de los bisontes los ubica fuera del alcance de la mayoría de los depredadores de la salvaje Canadá, cuando la escasez llega a ser asfixiante, ni siquiera estas imponentes montañas de nieve vivientes están libres de ser devoradas. Al oír un ensordecedor aullido a lo lejos, la manada rápidamente corre despavorida, pues saben bien lo que significa. Pese a que los ungulados son todoterreno, presa de la desesperación, pronto uno no tarda en sucumbir al caos y se queda rezagado. Este desafortunado bisonte ha escrito su destino, y pronto una hambrienta jauría de lobos llega para darle una prolongada y dolorosa muerte. Con un peso de hasta 80 kilogramos y una mordida capaz de triturar hasta los más duros huesos, el lobo ártico es uno de los más temidos depredadores de este ecosistema sumido en el invierno. Si bien para pequeños mamíferos enfrentarse a uno de estos salvajes cánidos es toda una proeza, el verdadero desafío está en hacerle frente a toda una coordinada manada con hasta una docena de estos insaciables asesinos. Dirigidos por un hábil y calculador alfa, los lobos son capaces de mantener su implacable dominio incluso cuando el invierno se apodera de su hogar. Al igual que especies como los pequeños castores y sus presas, los gigantes bisontes, los lobos árticos cuentan con un denso pelaje de doble capa que los aísla de las gélidas temperaturas. Con cada parte de su cuerpo bien abrigada, pueden mantenerse activos incluso en medio de las más inclementes tormentas invernales. Sumado a su acogedor abrigo, estos canes cuentan con un eficiente metabolismo que se ajusta a sus necesidades para producir más calor con menos energía y así evitar la temida hipotermia. Otra de sus sorprendentes adaptaciones invernales es que limita la circulación sanguínea a áreas no vitales de su cuerpo como patas y orejas y la concentra a su tronco, donde se encuentran sus principales órganos. Vivir en manada les aporta innumerables beneficios a estos cánidos. Uno de ellos es acurrucarse juntos tiernamente para compartir el calor. A pesar de contar con un muy cálido pelaje, como medida de supervivencia, cuando las gélidas ventiscas se hacen presentes, la jauría opta por buscar algún cómodo refugio. Por lo general, una simple depresión en el terreno, unos salientes rocosos o hasta una madriguera abandonada puede ser el sitio perfecto para acurrucarse y descansar. Con las tormentas poco a poco cediendo en su crueldad, la manada no tarda en emerger de la nieve y emprender en una de sus numerosas cacerías. Con los estómagos gruñendo producto de varios días sin éxito en la caza, lograr darle captura a alguna presa se está convirtiendo en algo de vida o muerte. El alfa, por lo general, un experimentado sobreviviente, es quien decidirá el destino de la manada. Empleando su avanzado olfato, así como un inexplicable instinto salvaje, decide seguir un camino hacia lo que, espera, sea un abundante rebaño de ciervos. Conforme la jauría avanza, las sospechas del alfa se hacen realidad, y un rebaño de ciervos de cola blanca se divisa en el horizonte. En una muestra de su meticulosa habilidad como estratega, pasando de lanzarse a la deriva en la captura de uno de los ungulados, los lobos árticos suelen observar detenidamente a las manadas de herbívoros en búsqueda de, aunque sea, el más discreto signo de debilidad. Por lo general, un ejemplar anciano, una joven cría o un ciervo enfermo será el desafortunado elegido. En ocasiones, para probar las destrezas en huida del rebaño, la manada, antes de lanzar su ataque definitivo, persigue brevemente a los ungulados para evaluar sus condiciones físicas. Tras este simulacro, ya habiendo confirmado sus sospechas, planearán el asalto final. Gracias a su pelaje blanquecino con tonos de gris, cada can puede esconderse entre la pálida vegetación y acechar sin ser detectados. A la voz del alfa, la jauría inicia su ataque, sembrando el caos en el rebaño, con ciervos corriendo despavoridamente por su vida. A menudo, cuando la primera embestida no resulta exitosa, la manada no tiene el menor problema en perseguir a su presa durante largos recorridos.
En una carrera de relevos, cada lobo se turna para dirigir la persecución, hasta que una exhausta presa decida entregarse a una muerte segura en las mordidas de estos inexpugnables cazadores. Puesto que una larga persecución puede representar un importante agotamiento para la jauría, a menudo el alfa, demostrando sus dotes de estratega, utiliza su conocimiento del terreno para dirigir a la presa hacia un obstáculo natural. Casi siempre una zona con nieve profunda o un río congelado termina siendo esa trampa perfecta donde el ungulado no podrá seguir su carrera y en la que los lobos darán fin a un ayuno de varios días. Tras haber conocido los azotes del hambre en carne propia, cada cánido no se limitará a comer solo lo necesario, y se atiborrarán hasta no poder más. En estas cacerías invernales después de largas hambrunas, cada lobo ártico puede devorar hasta más de 10 kilogramos de carne en una sola comida. Si bien en sus cacerías diurnas, los lobos pueden mostrar toda su ferocidad como depredadores ápice al llegar la noche, y las tinieblas no dejan siquiera ver a sus presas, es cuando estos caninos exhiben su sorprendente sincronización como manada. A través de aullidos, coros y un inexplicable sexto sentido, estos imponentes cazadores llevan a cabo complejas emboscadas que dejan sin la menor oportunidad de escape a sus presas. Así, mientras las marmotas descansan plácidamente unos cuantos metros bajo tierra y los caribús se refugian en la profundidad de los bosques boreales, con la luna como único testigo, la jauría infunde todo su terror a otra presa que, tras sobrevivir al implacable invierno, no pudo evitar sucumbir ante la mordida de estos despiadados cazadores de las nieves. Después de tales actos de salvajismo, en lo que parece una muestra de piedad del Creador, tras largos meses de nevadas, ventiscas y todo tipo de desastres naturales asediando a las especies salvajes canadienses, una luz aparece al final del túnel. A lo lejos, como si fuera una especie de milagro, un radiante sol se alza en el horizonte, llenando nuevamente de luz cada espacio de este castigado mundo congelado. Arropando este ecosistema con su ansiado calor, poco a poco la primavera se apodera de cada bioma. Desde el extremo norte, donde la osa polar, después de meses de hibernación, puede emerger de su refugio invernal junto a sus pequeños cachorros, hasta el más piadoso sur, en el que las multitudinarias manadas de caribús, con el descenso de las temperaturas, se proponen a emprender nuevamente un maratónico viaje, pero esta vez con destino a sus lugares de reproducción al norte. Los pequeños castores, después de meses sin ver el exterior, emergen de su acogedor refugio y, como hábiles supervivientes, sin tiempo que perder, empiezan a trabajar en las reformas para el siguiente invierno. El búho nival, tras haber resistido a las más cruentas tormentas de nieve a plena intemperie, con la entrada triunfal de la primavera, se dispone a hacer crecer su familia en su anhelada temporada de reproducción. Mientras tanto, las manadas de bisontes, después de sobrevivir a esta prueba sobre hielo, con la contrastante abundancia primaveral abriéndose a sus ojos, comienzan a comer hasta saciar su infinito apetito. Para la diminuta marmota, después de meses enterrada, ver un nuevo amanecer en primavera parece todo un sueño hecho realidad, y pronto abandona su madriguera para salir a explorar los alrededores de su nuevamente verde hábitat. Si bien muy felices de haber logrado atravesar el inhóspito invierno canadiense, pronto el deshielo revela los estragos de las atrocidades vividas por muchos, con miles de cadáveres que quedaron sepultados en la espesa nieve. Estos servirán de carroña para los hambrientos carnívoros. Asimismo, como la irrupción de la primavera trae un sinnúmero de abundancia para los herbívoros, con castores, marmotas, caribús y otras especies abandonando sus refugios invernales, los depredadores no dejarán pasar esta oportunidad para someter a tal vastedad de presas. Tras haber padecido una atroz hambruna durante el invierno, zorros, osos, coyotes y lobos están preparados para devorar todo lo que se atraviese en su camino, iniciando otro de los capítulos más salvajes de la majestuosa vida animal en la hostil Canadá. ¿Te has maravillado con las historias de las especies salvajes en su lucha contra las inclemencias del invierno canadiense? Si es así, no te vayas sin regalarnos tu valioso like. También, si quieres apoyar a nuestro canal y estar al tanto de próximos estrenos, no te olvides de suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones.
Por si te interesa dar a conocer estas historias de salvajismo e irreverencia ante las bajas temperaturas, también puedes compartir el video con tus amigos. Recuerda no irte sin antes dejar en la caja de comentarios cuál ha sido tu especie animal favorita. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de lucha contra las adversidades del clima, batallas de depredadores y sobre todo, vidas salvajes.